Hola a todos, les habla Andrés Cervantes y bienvenidos sean a mi canal Arquicultura. Es momento de desplazarnos hasta el corazón de Brasil, para conocer las características de la residencia presidencial de ese país. En el año 1956, la capital de Brasil era Río de Janeiro, y para incentivar el desarrollo del interior del país, el presidente Juscelino Kubitschek retoma una idea que existía desde el siglo XVIII y decide mover la capital hacia un punto central. En 1960 se inauguró la ciudad de Brasilia. El trazado urbano fue planteado por el urbanista Lúcio Costa, mientras que los edificios fueron diseñados por el arquitecto Oscar Niemeyer. Entre estos edificios están las sedes de las tres ramas del poder público, ubicadas en la explanada de los tres poderes. Estos son el Palacio de Justicia, el Palacio del Congreso y como sede de gobierno el Palacio do Planalto. Sin embargo, el presidente de Brasil no viviría aquí. Para conocer la historia de la residencia presidencial hay que ir 3 años atrás, hasta 1957, para ver el primer edificio construido en toda Brasilia. Este es el Palacio da Alvorada, cuyo nombre es sinónimo de alba o aurora, es decir, la primera luz de la mañana antes de la salida del sol. Este palacio está planteado como un bloque de vidrio soportado por finas columnas, que parece que apenas tocan el suelo. Ahora veremos las zonas más importantes del palacio y su distribución. Empezamos entonces por el sótano, que en la práctica es un semisótano, ya que parte de este está por encima del nivel del suelo. Aquí destacaremos algunos espacios. El primero es un estacionamiento privado para el presidente, al que se accede a través de una rampa en el costado norte del edificio. Desde aquí, una escalera lleva a una sala en la planta baja, pero además hay un ascensor y una escalera que llevan hasta la zona residencial en el primer piso. Otro espacio que hay en el sótano es el salón de juegos, un sitio de esparcimiento donde el presidente y sus invitados pueden despejar la mente sin necesidad de alejarse de la residencia oficial. Además de esto, en el sótano hay bodegas, cocina, lavandería y las oficinas administrativas del palacio, destinadas para las personas encargadas de que todo funcione perfectamente dentro del palacio. En el costado sur hay otro acceso, que lleva a un pasillo de servicio. Por este corredor es posible llegar directamente a las cocinas y bodegas, sin atravesar por las zonas sociales del palacio, lo que permite el ingreso de insumos sin ser vistos. En esta zona también hay un ascensor y unas escaleras, con acceso a la zona de servicio, siendo esta la principal comunicación entre las diferentes zonas de servicio del palacio. Más adelante lo veremos mejor. Por último, la estancia más importante del sótano es una sala de cine con capacidad para unas 30 personas, ubicándose en la parte posterior la cabina de proyección. En el espacio que está antes de ingresar a la sala de cine, hay una escalera que lleva a los salones del nivel superior. Seguimos ahora a la planta baja, la cual por estar al nivel de las salientes horizontales de las columnas queda un poco por encima del nivel del suelo, aunque el acceso principal sí está al nivel del suelo, por lo que el hall de entrada está más abajo que el resto de la planta baja. En este piso los diferentes espacios están separados entre sí de una forma mucho más sutil, ya que en lugar de cerrar los espacios con muros, el diseño se vale de otros elementos para generar la delimitación espacial, dando como resultado una amplitud visual, pero sin sacrificar la delimitación de los espacios. El hall de entrada fue enmarcado por 2 muros, uno recubierto de espejos y el otro con pan de oro, donde aparecen las palabras que dijo el presidente Juscelino Kubitschek en su primera visita a Brasilia. Desde esta meseta central, esta vasta soledad que pronto se convertirá en el centro de las decisiones nacionales, miro de nuevo hacia el futuro de mi país y preveo esta alborada con una fe inquebrantable en su gran destino. Desde aquí, una escalera lleva hacia el sótano, y como el hall de entrada está más abajo que el resto de la planta baja, en él hay una rampa que lleva un espacio conocido como el entrepiso, que básicamente es una extensión del hall de entrada pero en un nivel superior, y sirve como espacio articulador para acceder a las demás zonas del palacio. Aquí se exhiben 3 urnas funerarias indígenas de la isla de Marajó.
Desde el hall de entrada sale una escalera hacia el norte. Esta lleva a la sala de espera, que es la que recibe la escalera que viene desde el parqueadero interno. Desde esta sala se puede acceder a unos baños y al salón de estado, que se encuentra en el extremo norte del palacio. Esta sala fue totalmente cubierta con la madera más lujosa de Brasil, procedente del palisandro brasilero, también llamado jacaranda de Bahía, un árbol que actualmente se encuentra amenazado, por lo que su comercialización es ilegal. El salón de estado es destinado para reuniones importantes del presidente con sus ministros, jefes de estado extranjeros y otros personajes importantes, aunque recordemos que esta no es la sala principal dedicada a esta función, ya que en el Palacio do Planalto, la sede de gobierno, hay espacios más amplios destinados para este tipo de reuniones. Junto a las salas de estado y espera hay una serie de espacios auxiliares, quedando en este lugar la biblioteca, que puede parecer el despacho del presidente, pero en realidad es un salón que alberga más de 3.000 libros de diferentes temáticas. Por cierto, junto a la biblioteca se encuentran la escalera y el ascensor que conecta el estacionamiento interno con el piso superior. Debido a que estos accesos y la entrada a la biblioteca quedan ocultos tras el muro de espejos, el presidente puede desplazarse desde la zona residencial del palacio hasta la biblioteca, sin ser visto por quienes se encuentren en el hall de entrada. Desde el entrepiso hacia el sur está el Salón Nobre, que es el salón principal del palacio. Aquí están las escaleras que llevan a la sala de cine, por lo que este espacio que estamos viendo está justo encima de la sala de cine. El salón principal está dividido en 4 partes. Primero, 2 salas que mezclan mobiliario antiguo y contemporáneo. Luego, en la zona más próxima a las escaleras hacia el sótano, hay una sala con muebles de Mies van der Rohe. Y la última sección no tiene una sala, ya que ahí está la puerta que permite salir hacia la parte posterior del palacio. Esta puerta es flanqueada por un par de estatuas. Junto al salón principal está la sala de música. Aquí hay 2 juegos de sala separados por un piano. Este espacio está delimitado por un muro de espejos y otro recubierto de piedra. Del otro lado de este muro de espejo hay un área de servicio distribuida en forma de U abrazando un comedor. Por último, tanto el comedor como la sala de música se conectan con el salón de banquetes, ubicado en el extremo sur del palacio. En esta estancia se encuentra el comedor más grande del palacio, destinado a la realización de cenas y eventos de carácter oficial. Antes de seguir, existen sistemas constructivos que permitirían sin mayor problema soportar la cubierta solo con las columnas exteriores, solo que las losas de entrepiso de este edificio no llegan hasta el borde, por lo que no pueden soportarse con las columnas perimetrales, por lo que al interior hay una serie de columnas más pequeñas. Al incorporar la losa del primer piso, se hace evidente que algunas de las zonas de la planta baja tienen doble altura. Estas son el salón de estado, el hall de entrada, el salón de banquetes y la mitad del salón principal. Desde este último sale la escalera que lleva de la planta baja hasta el primer piso. La escalera termina en una sala de estar con un comedor. Esta zona queda abierta, dejando una vista hacia la doble altura del salón principal. Junto al comedor hay otro más pequeño, zonas de servicio y otras estancias privadas. Aquí hay que resaltar la presencia de escaleras y un ascensor, que conectan verticalmente las zonas de servicio del sótano y la planta baja. Desde la sala de estar, una galería que pasa sobre el hall de acceso lleva 4 suites a disposición de quienes habitan el palacio. Por último, en el extremo norte hay 2 apartamentos con habitaciones, salas, baños y cuarto guardarropa. Los apartamentos que dan hacia la fachada posterior tienen acceso a un gran balcón que ocupa la mitad de la fachada. Para cerrar el edificio se optó por una cubierta dividida en 3 partes. Las columnas interiores soportan una losa plana en la parte central de la cubierta. Las otras 2 partes de la cubierta son curvas y se sostienen de las columnas interiores y las perimetrales. Esta parte cumple la función de alero, para proteger del sol las fachadas este y oeste. Antes de seguir, algo muy interesante a resaltar en este palacio son las circulaciones verticales ocultas. Del lado norte está el ascensor y la escalera que llevan desde el parqueadero privado hasta la zona residencial en el primer piso.
Este ascensor no es visible directamente desde ninguna de las salas, por lo que el presidente puede moverse por ahí y acceder a la sala de estado desde la biblioteca, mientras los invitados están en la sala de espera o en el hall de entrada. O ingresar a su apartamento sin ser visto desde la sala de estar del primer piso. Del otro lado hay un ascensor que conecta el teatro, la sala de música y la sala de estar del primer piso, pero este sí es visible para todos. Por el contrario, esta escalera es clave para el servicio en el palacio. Si analizamos, aquí hay un eje de comedores y también un eje de cocinas. Esta escalera permite al personal de servicio desplazarse entre las 3 zonas de servicio del palacio. Además, dentro de las cocinas hay un elevador que permite mover con facilidad alimentos entre los diferentes niveles. Es momento de ver qué se hizo en los alrededores del palacio, empezando por la fachada posterior. Esta tiene una serie de paneles móviles, por lo que todas las estancias de este lado tienen salida hacia esa zona. Sin embargo, la entrada del Salón Nobre tuvo un tratamiento diferente, lo que le da mayor jerarquía. A diferencia de la entrada de la fachada frontal, esta se encuentra un poco más arriba del nivel del suelo, por lo que para llegar a esta entrada se construyó una serie de escalones que terminan en una escultura llamada Rito de Ritmos. El elemento que preside esta fachada es una piscina climatizada, con una especie de isla en forma de deltoide, y junto a la piscina una zona cubierta. Aunque el palacio tiene un área de ocupación de aproximadamente 3.400 metros cuadrados, el área total del lote sobrepasa las 34 hectáreas. En él hay un lago y una serie de caminos y carreteras que permiten desplazarse a través de los terrenos del palacio. En el lado opuesto está la entrada principal, ante la cual hay un espejo de agua, donde se instaló un conjunto escultórico llamado Las Bañistas. El edificio anexo más importante es la capilla, unida al palacio a través de un puente que lleva directo al Salón de Estado. Esta capilla está construida a partir de 2 muros curvos inclinados, y su interior es de madera recubierta de laminilla de oro, dándole una apariencia única al espacio. Ante la fachada principal también se encuentra el helipuerto, para permitir una entrada y salida rápida en caso de ser necesario. Por seguridad, todo el perímetro del terreno del palacio fue cerrado con una valla. Sin embargo, esto impide la contemplación del edificio. Es por esto que en la parte central, entre los accesos vehiculares, hay una explanada, donde el cerramiento fue retirado, y en su lugar, para mantener aislado el palacio, hay un espejo de agua que cumple la misma función de la valla, es decir, terminar de cerrar el perímetro. Con todo listo, el palacio fue inaugurado el 30 de junio de 1958, siendo oficialmente el primer edificio en terminarse en toda la ciudad. Esto consta en la placa conmemorativa instalada a manera de obelisco en el espejo de agua ante el acceso principal. Las columnas del Palacio de Alborada son la base del diseño de otras columnas de la ciudad, como las del Palacio de Planalto y el Tribunal, que son la mitad de una columna de las de la Alborada. Es tanta la influencia de estas columnas que en 1960, cuando se inauguró Brasilia, se adoptó un escudo que tiene como base la silueta de las columnas de la Alborada. Con la capital formalmente en uso, la antigua residencia presidencial, el Palacio de Catete en Río de Janeiro, daría paso al Palacio de Alborada como nueva casa del jefe de Estado de Brasil. Posterior a su inauguración, se agregaron una serie de paneles móviles en la fachada principal, para mitigar la incidencia del sol, que en horas de la tarde es hacia esa dirección. En 1987, Brasilia es declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, incluyendo al Palacio de Alborada en esta declaratoria. Cuando se le preguntó al presidente Juscelino Kubitschek el motivo de la elección del nombre del palacio, este respondió: ¿qué es Brasilia, sino la alborada de un nuevo día para Brasil? Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, no te olvides de dar like y compartir con tus amigos. Y para que no te pierdas de próximos contenidos, suscríbete a mi canal de YouTube y sígueme en las redes sociales de Facebook e Instagram. Les hablo Andrés Cervantes, hasta la próxima.